Saludos y bendiciones, hermanos en Cristo Jesús. De nuevo me encuentro aquí frente a la cámara para compartir un breve mensaje con todos ustedes. El breve mensaje que quería compartir hoy lo he titulado Lo que pensamos en días del COVID-19. Repito, lo que pensamos en días del COVID-19 o del coronavirus. En estos días en los que en todo el mundo se habla de la pandemia del coronavirus, hermanos, nosotros los cristianos también pensamos, también nos planteamos la pregunta que se plantea todo el mundo: ¿y qué haré yo en el caso de que me contagie y tenga que morir? Pues unos dicen, como yo los he escuchado por ahí, unos dicen, bueno, pues a mí no me va a tocar esa pandemia porque yo soy cristiano y estoy bajo las alas del Señor y estoy bien protegido, como dice el Salmo 91. Otros dicen, bueno, pues si tengo que morir, moriré. Al fin, da igual, un poco antes o un poco después. En cuanto a cuidarnos para no contagiarnos del virus, hay las personas que son prudentes y que se cuidan mucho manteniendo la distancia de seguridad que nos aconsejan las autoridades sanitarias, lavándonos las manos y poniéndonos la mascarilla, etcétera, etcétera. Pero también hay los que son imprudentes y no se cuidan diciendo que Dios los cuida y que Dios los guarda. Y sí, efectivamente, creemos que Dios nos cuida y que Dios nos guarda, pero es cierto, el ángel de Jehová, lo dice la palabra de Dios, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y subrayo de los que le temen, porque no acampa alrededor de todo el mundo, sino solamente de los que le temen, no de todos los humanos, solamente de los que son temerosos, hombres y mujeres temerosos de Dios y viven guardando sus mandamientos. A esos, evidentemente, el ángel de Jehová los protege, los defiende, los guarda. Y también, como dice el Salmo 91, que es un lindo salmo para leerlo en estos días y refugiarnos, no solamente en estos días, sino todos los días de nuestra vida, refugiarnos bajo las alas del Señor. Las personas temerosas de Dios, Dios las guarda. Pero eso no significa que nosotros nos vamos a desentender del cuidado que tenemos que tener de nosotros mismos. Nosotros mismos nos tenemos que cuidar a nosotros mismos también. Cuando Dios mandó la plaga de la muerte de los primogénitos sobre de los primogénitos egipcios, cuando Israel estaba en Egipto, Dios mandó esa plaga. Y evidentemente los primogénitos del pueblo de Israel fueron protegidos, porque el ángel de Jehová los protegió. Pero una condición imprescindible que tenían que guardar todos los hombres y mujeres del pueblo de Dios en aquella época era estar bajo la protección de la sangre, estar confinados, quedando confinados dentro de sus respectivas casas junto con los primogénitos de Israel. Ninguno fue imprudente, ninguno salió de su casa aquella noche. Sabían que si saldrían o si salían bajo la cobertura de la sangre del cordero, pues que morirían, aunque fueran israelitas, porque tenemos que ser prudentes y tenemos que entender la Biblia dentro de su contexto. Dios también nos da cientos, miles de consejos, pero en el libro de Proverbios capítulo 22, versículo 3 dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Es decir, los ignorantes, los ingenuos, los que se creen que tienen una super fe, ellos pasan y reciben el daño. Ellos no se protegen y reciben el daño. Los imprudentes no se cuidan y se contagian a sí mismos y también suelen contagiar a otras personas. Yo, si me preguntan si quiero morir, obviamente voy a decir, yo no quiero morir del coronavirus ni de otras enfermedades. Yo quiero morir cuando sea viejo. Bueno, ya soy medio viejo, pero no tan viejo todavía. Pero quisiera morir cuando tuviera 85, 90 años. Pero si me toca morir en estos días por designio de Dios o por cualquier otra enfermedad,
entonces no me queda otro remedio sino aceptar la voluntad de Dios, porque tanto cristianos como no cristianos un día tenemos que morir. La Biblia establece que Dios le ha dado al ser humano entre 70 y 80 años de vida. Eso lo dice el Salmo claramente. Entonces, si esa es la edad promedio que Dios ha establecido, obviamente Dios puede prolongarlo 10, 15, 20 años más o puede reducirla porque Él es soberano y Él hace lo que Él quiera. Respecto a la muerte del cuerpo, hermanos, respecto a la muerte del cuerpo, yo siento como sentía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, si vamos al libro de Filipenses en el capítulo 1, versículo 21, allí dice la palabra de Dios, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiando en esto, confiando en que el Señor le iba a prolongar la vida al apóstol Pablo, dice, confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. En otras palabras, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? No es una pérdida el morir, aunque el mundo no cristiano ve la muerte como una pérdida, pero nosotros los que tenemos la fe puesta en el Señor, la muerte no la vemos como una pérdida, sino como una ganancia, una tremenda ganancia, dice la palabra de Dios. Quiero llevarles también al libro de Romanos capítulo 14 y versículo 7 y 8. Romanos 14, versículos 7 y 8, donde dice la palabra del Señor, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Qué lindo esto, ¿verdad? Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ninguno vive para sí ni muere para sí. No vivimos en esta tierra para disfrutar de la vida. Si nos toca disfrutar, disfrutamos. Si nos toca sufrir, sufrimos. Pero principalmente vivimos en esta tierra para adorar y servir al Dios que nos amó y entregó a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para que nos salvara de todos nuestros pecados y de todas nuestras miserias. Así que si morimos, para el Señor morimos, y si vivimos, para el Señor vivimos. Sea que vivamos, sea que estemos vivos o sea que estemos muertos, somos del Señor. En ambos casos, tanto vivos como muertos. Hay una canción muy bonita que ustedes la pueden bajar de internet que se titula así, si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así que tenemos que estar preparados para lo que venga, para vivir o para morir, porque esa es la palabra de Dios, ¿verdad? El capítulo 4 de Primera de Juan es, junto con Primera de Corintios capítulo 13, los capítulos que más claro nos hablan acerca del amor. El amor, el amor. Ustedes saben que tanto Primera de Corintios capítulo 13 como Primera de Juan capítulo 4, bien claro que nos hablan acerca del amor. Pero el amor tiene dos vertientes bien claras. El amor tiene dos vertientes. Amarás, dice la palabra, al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Número 1, amar a Dios. Número 2, al prójimo como a nosotros mismos, porque en esos dos mandamientos se condensa todo lo que es la ley de Dios, en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, cuando estemos leyendo en Primera de Corintios, entendamos que cuando se habla del amor se refiere al amor de Dios y al amor hacia el prójimo, no solamente una de las vertientes, porque algunos dicen, no, yo amo al prójimo, sí, pero si no amas a Dios, Dios tiene que estar por encima del prójimo.
Vamos a leer esos pasajes de la Escritura. Vamos a ir a 1 de Juan capítulo 4 versículo 17. 1 de Juan capítulo 4 versículo 17. Dice la palabra del Señor allí lo siguiente. 1 de Juan 4, 17. Dice así: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Fíjate, para que tengamos confianza en el día del juicio. Todos tenemos que pasar por el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y el verso 18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. El temor, el miedo, lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Es decir, que aquella persona que se asusta, que se espanta, que tiene un miedo horrible a la muerte, significa que no ha sido perfeccionado todavía en amor. Entonces, la persona que no ama a Dios de todo corazón y al prójimo como a sí mismo, esta persona naturalmente sabe que está violando los mandamientos del Señor. Tiene miedo, tiene un miedo espantoso a la muerte, tiene un miedo espantoso al coronavirus, a ese virus tan grande que está afectando a toda la humanidad. Entonces, la pregunta que se desprende de aquí es: ¿dónde está el origen o la raíz del miedo? ¿Dónde está del miedo o del temor? Como dice el verso 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor, dice la palabra, lleva en sí castigo, de donde el que teme, la persona que tiene miedo, no ha sido perfeccionado en amor. Entonces la pregunta que se desprende, como decía, es: ¿dónde está el origen o la raíz de ese miedo? Miedo a la muerte, miedo al infierno, miedo al castigo. Pues el origen del miedo al castigo, del miedo a la muerte, está en el hecho de que la persona sabe en lo más profundo de su corazón que todavía no ha sido perfeccionado en amor. Y como la persona sabe que todavía no ha sido perfeccionado en amor, sabe que está verde, sabe que está inmaduro y entonces tiene miedo. Repito, el origen del miedo al castigo y a la muerte está en el hecho de que la persona sabe en lo más profundo de su corazón que todavía no ha sido perfeccionado, que todavía quedan áreas de su vida sin haber sido tratadas por el Señor. La persona está todavía verde, no ha alcanzado la madurez, no ha sido tratado a fondo. Sí, aceptó a Cristo y se congrega y todo eso, pero hay áreas y aspectos de su vida que todavía no han sido tratados y la persona lo sabe y entonces tiene miedo a la muerte porque sabe que si muere se va a presentar delante del juicio de Dios y si no está preparado pues se va a condenar. Entonces ahí está la raíz, ahí está el origen del miedo, del temor, lo dice bien claro la palabra. Todavía esa persona tiene orgullo, todavía esa persona tiene hipocresía, tiene vanidad, todavía es un bebé espiritual y por cualquier tontería se enoja, se molesta, se ofende, no ha sido perfeccionado en amor, como dice 1 de Juan 4, 18, y entonces al no haber sido perfeccionado en amor, pues sabe que está mal delante de los ojos de Dios. Al no haber sido perfeccionado el amor, por eso es necesario que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Es una buena pregunta para cada uno de nosotros, para que digamos: Señor, yo te estoy amando de todo corazón, a ti primero que nada, y al prójimo como a mí mismo, o no lo estoy haciendo, o lo hago ahora por miedo a la muerte y ya cuando pase el virus del coronavirus ya desaparece ese temor. No, tenemos que amarlo siempre. El aguijón de la muerte, dice también la Biblia, es el pecado. Vamos a ver en 1 de Corintios capítulo 15,
versículo 56. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 56, dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. El aguijón de la muerte, dice bien claro, es el pecado. El pecado es un aguijón que pincha, un aguijón que incomoda, un aguijón que nos hace sentir mal. El pecado en el que algunas personas viven los aguijonea continuamente, le aguijonea la conciencia, y la persona está sorprendida y dice: uy, yo estoy mal, yo no estoy bien. Pero cuando uno vive en santidad, el pecado, hermanos, cuando uno se toma las cosas de Dios en serio y vive en santidad, amando a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, entonces el pecado ha desaparecido y el pecado ya no nos aguijonea. Los pecados del pasado ya fueron perdonados porque Cristo los perdonó, pero los pecados del presente ya no los estamos practicando. Ya hemos abandonado la vida de pecado. Entonces tenemos una conciencia tranquila, una conciencia en paz con Dios. Tener una conciencia libre de pecado, libre de esos aguijones, eso es lo más maravilloso. Esa es la propiedad que una persona más debe desear, debe decir: yo lo que más deseo en esta vida es tener mi conciencia libre de pecado, que yo pueda dormir en paz. Podemos decir también, como dice Primera de Corintios 15, 55, una vez que tenemos esa conciencia libre de pecado, una vez que estamos en paz con Dios y en paz con la gente, podemos decir, como dice Primera de Corintios 15, 55, ¿qué dice allí? Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya el aguijón de la muerte a causa del pecado ya desapareció. El miedo a la muerte ya desapareció. Se acabó esa conciencia de pecado. Entonces tenemos que vivir en santidad, en espera de la venida del Señor Jesucristo, hermanos. Porque el Señor puede venir en cualquier momento. Esta misma noche el Señor puede venir. Y tenemos que estar preparados. Y cuando se acabe el coronavirus, y si estamos vivos para entonces, que esperamos que sí, ¿verdad? Que podamos servirle al Señor y que esta experiencia del coronavirus, que ha hecho temblar al mundo entero, haga que todos nosotros, tanto cristianos como no cristianos, que de verdad le sirvamos al Señor en espíritu y en verdad. Desde aquí les deseo lo mejor y espero que Dios los continúe bendiciendo. Quiero terminar con una oración este breve mensaje. Así que por favor incline su rostro ahí donde se encuentra y le oramos al Señor que nos guarde bajo las alas del Señor, bajo las plumas del Señor. Gracias, Padre, te damos porque tú eres fiel y verdadero, y nosotros, Dios mío, estamos contentos porque tenemos temor de Dios, porque hemos renunciado a la vida de pecado, porque vivimos en santidad, Señor, y porque si vivimos, para ti vivimos, y si morimos, para ti morimos, Señor. En tus manos quedamos, un servidor y todos los hermanos de nuestras iglesias, Señor, que tú los bendigas de una manera extraordinaria, y para ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor les continúe bendiciendo, hermanos, y un saludo fraternal en Cristo Jesús. Dios les bendiga.